Primera de Samuel, capítulo 14, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijesen así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos subían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo
Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía juramento. Temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos. ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hicieron aquel día a los filisteos desde Migmas, hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno una vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí, y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que la saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical.
Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Leímos hasta el versículo 52. Todo el capítulo 14, es el capítulo 52 versículos. Este capítulo, a comparación con los otros que hemos leído, es como el doble, ¿no? Como el doble. El de ayer tenía 23 versículos. Aquí vimos lo que pasó con Jonatán y lo que pasó con Saúl en el corazón de Saúl. Ya aquí empezamos a ver, habían diferencias en el corazón de Saúl en relación al corazón de Dios. Vimos también cómo Saúl, el día de ayer, vimos cómo Saúl huía. Y todo el pueblo huía y se escondían en cuevas así. ¿Por qué? Porque los filisteos venían con una gran multitud. Pero hoy, no sé si se dieron cuenta, que salió una frase que es muy célebre, salió de Jonatán. Veamos el versículo 6. Dice el versículo 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán, él avanzó, pero ¿contra quién avanzó? Contra un ejército numeroso. Jonatán, hijo de Saúl, pero el corazón que vemos en Jonatán, un corazón totalmente diferente al corazón de su padre. Su padre veía igual que Jonatán, no. ¿Quién tenía como más sensibilidad hacia Dios, hacia el trabajo de Dios? Jonatán. Saúl estaba escondiendo, estaba corriéndose. Y podemos ver en quién se apoyaba Saúl cuando miramos el último versículo. Aparentemente Saúl sí se apoyaba en Dios, aparentemente, ¿no? Pero miremos qué dice el último versículo que leímos hoy, el versículo 52. Dice, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Saúl quería un ejército de gente como los de la película 300. En la película 300 vemos gente esforzada, valerosa, solo gente así. Gente muy, muy fuerte, muy capaz. Pero Jonatán iba únicamente con su paje de armas. Y el paje de armas le dio incondicionalmente su servicio a Jonatán. ¿Qué tal este paje de armas? Un excelente paje de armas, ¿no? Nos acordamos en el caso de José con su siervo. José tenía un siervo, pero el siervo de José hacía todo tal cual como José decía. José, siendo el gobernador de Egipto, él durante los primeros 7 años, él acumuló grano. El siervo, ¿cómo vería esto que estaría haciendo José? Como innecesario, ¿no? Que no había habido una persona que hiciera eso, que se dedicara año tras año a acumular todo el grano que llegaba a acumular. Hizo graneros y mandaba a fabricar graneros. Aquí hágame otro granero, aquí otro, más grande, y hágalo con esta forma, y hágalo así. Él hizo como la logística para los 7 años de abundancia. En los 7 años de abundancia no vivió negligentemente, sino vivió, ¿cómo vivió? Esforzadamente. Pero en ese caso, esforzadamente, ¿qué es? Dios le había mostrado que iban a haber 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. ¿En qué sentido se esforzó José? ¿Quiere decir que él se levantaba temprano y sudaba? No. Quiere decir que avanzaba en el sentido de la palabra de Dios. Él confiaba en quién? En Dios. En sí mismo, no, confiaba en Dios. Por eso, a pesar de ver la abundancia, el común de las personas, en medio de la abundancia, se pone negligente. Y cuando alguien de pronto en la abundancia se esfuerza por sí mismo para obtener más, es como aquel que se esfuerza por sí mismo para agradar a Dios. Sí hay personas que se esfuerzan en su propio intelecto, capacidad, pero
a todo el mundo nos llega un mismo suceso, de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todo ser humano inevitablemente llega al mismo punto. Algunos más temprano que otros, algunos por una enfermedad, otros por un accidente, y quienes llegan a muy viejos, llegan tristemente como deteriorados, con un cuerpo en el cual ya les duele, todo duele. Ya al final, ya la producción es únicamente de su propia obra. Y ya hemos hablado cuál es la obra que produce el ser humano. Parece que el ser humano pudiera jactarse de grandes cosas. El apóstol Pablo dijo exactamente de qué se jacta un verdadero hijo de Dios. Dice, si de algo él se iba a gloriar, el apóstol Pablo, él se iba a gloriar, ¿de qué se iba a gloriar? Pregunta. Hoy no habíamos hecho una pregunta. El apóstol Pablo dijo que si de algo se gloriaría, ¿de qué se iba a gloriar? ¿Se acuerdan? De sus debilidades. Ay, yo no había visto que ella había contestado. Luis, efectivamente, de sus debilidades. Si en algo se iba a gloriar, era de sus debilidades. Suena raro, ¿no? El común de las personas, ¿de qué se gloria? Se gloria de lo que hace. Así como en el último versículo, el 52 de 1 Samuel 14. Saúl, ¿de quién se rodeaba? De personas valerosas, fuertes. ¿Por qué se rodeaba de personas valerosas, fuertes? Él tenía su confianza en quién. ¿Sí? Ciertamente vamos a ver algo parecido en el caso de David con un límite. Y no era porque David buscara de esa manera. Ya más o menos vamos a ver por qué sucedió. En el caso de Saúl, él estaba buscando no le volviera a pasar esto que le pasó con su hijo Jonatán. Que mientras él estaba corriendo, escondiéndose junto con todo el pueblo de Israel, Jonatán iba avanzando con fe. Quizá Dios haga algo. Ese mismo corazón que vimos en Jonatán hoy es el corazón que hemos visto en alguien más. Nos acordamos de alguien que dijo la famosa frase, si perezco, que perezca. Si perezco, que perezca. Una persona que avanzó aún a riesgo de la vida, de su propia vida. Aún a punto de morir, avanzó por fe. Si perezco, que perezca. Ese mismo corazón lo vimos hoy en Jonatán. Y él avanzó y Dios lo respaldó o no. Dios lo respaldó. Y él vio el trabajo de Dios, él vio la obra de Dios. Habíamos hablado que la obra que Dios espera ver, lo que Dios retrata en la Biblia, hay personas de las cuales solamente habló, nació, vivió tantos años hasta que engendró. Después vivió tantos años y engendró. Engendró así, engendró y luego murió. Dios habla cuando ha habido fruto. El fruto, dice la palabra, muchas personas conocen ese versículo que dice, por sus frutos los conoceréis. Hay dos formas de ver ese versículo, desde las obras y desde la gracia. ¿Cómo es desde las obras? El esfuerzo humano. Ay, Dios se agrada de que madrugue. ¿A usted le gusta madrugar? No, bueno, entonces madrugue. Y levántese temprano y ore. ¿Cuánto tiempo? 1 hora. Ore 1 hora. Y lea la Biblia mínimo 2 horas. Y haga ayuno. Y haga esto, y haga aquello, y haga una cosa, y haga la otra. Pero las personas lo están haciendo con gozo. Dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Pero hay personas que hacen así, para dar, para sus denominaciones, iglesias, congregaciones, para dar ofrendas, diezmos. En Lucas 11:42, nuestro Señor Jesucristo tocó ese punto. Sobre el diezmo, sobre esa ofrenda. Dios, nuestro Señor Jesucristo, como dijo. Vamos a leer ese versículo. Esa es una pregunta que me hicieron recientemente, pero hoy va a quedar clara. Vamos a mirar Lucas, capítulo 11, versículo 42. Dice el versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Aquí habla 3 cosas. Este versículo se divide en 3 partes. La primera parte, nuestro Señor Jesucristo habla del diezmo. Ellos diezmaban. ¿Quiénes diezmaban? Los fariseos diezmaban.
¿Qué otra cosa habla después? Después de hablar de que ellos diezmaban, habla de la justicia de Dios, el amor de Dios, la justicia y el amor de Dios. Y luego, ¿qué habla? Esto era necesario hacer, esto era necesario hacer. Habla de la justicia de Dios. Vamos a mirar así como lo dice exactamente. Al principio, ¿qué dice? Ustedes diezman, ustedes diezman así, así diezman, sí. Ahora, ¿cómo diezmaban los fariseos? ¿Desde qué punto de vista estaban diezmando los fariseos? ¿Diezmaban desde la gracia o diezmaban desde las obras? ¿Dónde aparece el diezmo? ¿Aparece con la ley o aún antes de la ley ya aparece el diezmo? Hago esta pregunta. ¿Dónde, en qué punto aparece el diezmo? ¿El diezmo aparece con la ley o aparece antes de la ley? ¿Antes de la ley se diezmaba o solamente con la ley? ¿El diezmo apareció como parte de la ley? En Génesis, antes de la ley, antes, con la ley, antes de la ley, antes, está equilibrándose, antes de la ley, con la ley, en Génesis, antes de la ley. Al decir en Génesis, antes de la ley, después de la ley, después de la ley. Abraham, con la ley, bueno, entonces, antes de la ley, con Abraham, en Génesis, ciertamente varios hermanos respondieron. Realmente aparece la ley, ¿cómo se introdujo? Con Moisés. Con Moisés se introdujo la ley, pero antes de Moisés estaba Abraham, y mucho antes de Moisés estaba Abraham. Y con Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Con Abraham se introdujo el diezmo. La ley se introdujo ¿con quién? Con Moisés. ¿Moisés dónde aparece? Moisés aparece en el segundo libro de la Biblia. El nacimiento de Moisés aparece en el segundo libro de la Biblia. Para algunas personas, si no tienen claro, notamos cuando él nació, estando en Egipto, cuando eran esclavos de Egipto. Antes, volvamos la película hacia atrás. Antes de que ellos fueran esclavos en Egipto, ¿cómo fue que ellos llegaron a Egipto? Porque José, siendo gobernador de la tierra de Egipto, que hoy lo hemos nombrado, José, él llevó a todo el pueblo de Israel, a todos sus hermanos, a las 12 tribus, las llevó a la tierra de Gosén, la mejor tierra que había, fértil en esa época, en una época en la que todo el mundo estaba muriendo de hambre, todo el pueblo, hubo una hambruna a nivel mundial. Pero en esa época de esos 7 años, todo el pueblo de Israel fue guardado. Dios preparó de esta manera. Pero cuando murió José y el faraón que estaba en la época de José, el próximo faraón que vino ya no conocía. Después así, varias generaciones después, ya no había, ¿cómo estaba el pueblo? Se había multiplicado, pero ¿cómo estaban? En esclavitud. Ya no eran los bienvenidos a Egipto, sino eran los esclavos de los egipcios. Entonces, antes, ¿qué había? ¿De dónde venían las 12 tribus? De Jacob. ¿Jacob de dónde venía? De Isaac. ¿Isaac de quién? De Abraham. Ya llegamos a la raíz. En Abraham aparece el diezmo. El diezmo, ¿cómo se da desde las obras? ¿Cómo se da desde la gracia? Para ver el diezmo desde la gracia, en la Biblia dice, ¿no? Sabemos ese versículo que dice, Dios ama al dador alegre. Pero una persona que está en las obras, ¿es dador alegre? Es dador a cambio de algo. Cuando una persona está en la ley, da, pero espera recibir algo. Cuando una persona está bajo la ley, sí, ¿qué dice la ley? La ley dice, el que haga esas cosas que están en la ley, de esa manera vivirá. ¿Quién puede vivir? El que haga, el que cumpla la ley, así va a vivir por la ley. Eso dice la ley. El que haga va a recibir, pero para recibir tiene que hacer. Si no cumple la ley, entonces no va a recibir. Entonces, ¿quién es el diezmo? Como los fariseos. Los fariseos, ¿cómo daban el diezmo? Desde la ley. Dice la palabra que ellos hacían tocar trompeta. Cuando ellos iban a diezmar, todo el mundo tenía que darse cuenta que ellos iban a diezmar. Llegaban con su comitiva y iban a diezmar, pero todo el mundo tenía que ver, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto alboroto? Así los fariseos iban a diezmar. Recuerdo una escena en la cual vi una vez en una de las iglesias a las que yo asistí. ¿Y por qué hago así? Entre comillas iglesia. No era iglesia. Cuando recibí la salvación supe, a esos lugares que yo asistí no eran iglesia. Delante de Dios no, delante de los hombres sí. Pero a uno de esos lugares que yo asistí,
Recuerdo que llegó el momento en el que pedían así ofrendas, diezmos. Y cuando así había un señor que estaba al lado de una muchacha. El señor estaba bien perfumado, bien elegante, tenía un anillo de oro y quería como impresionar a la muchacha. Y todo el tiempo le hablaba de una manera especial a la muchacha. La muchacha estaba ahí, la muchacha quería participar del culto, pero ese señor era como hablándole, como dicen, bueno, no sé si esto sea de todos los países, cayéndole. Y él sacó un billete de la más alta denominación, pero lo estiró y lo levantó así estirado. Lo dobló como en U para que quedara rígido. Y lo levantó así cuando dijeron que levantaran así el diezmo, la ofrenda. Todo el mundo como levantaba, así con su puño cerrado. Así, y oraban así con el puño cerrado. Así vamos a orar, así. Pero él lo estiró y que se viera. Y hablaba con la muchacha y que se viera que él iba a dar una buena ofrenda, un buen diezmo. Así. Ese corazón no se me olvida. No había visto algo así nunca. Pero cuando leo que los fariseos hacían tocar trompeta, me acuerdo, yo conocí a un fariseo. Conocí a alguien que hacía eso. ¿Por qué? Porque está diezmando desde la ley. Piensan que Dios les tiene que dar porque ellos están dando. Eso es la ley. Eso es la ley. Realmente la salvación no es por nada de lo que nosotros hagamos. Por consiguiente, Dios nos da, pero no por algo que nosotros hagamos. Dijo nuestro Señor, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Abraham, ¿cómo diezmó? Abraham diezmó desde la gracia. ¿Cómo lo hizo desde la gracia? Él lo hizo esperando recibir algo. Cuando miramos el corazón de Abraham, si leemos exactamente qué había en el corazón de Abraham, no había esa intención. Entonces, ¿qué corazón había en Abraham si él no estaba esperando, él no estaba dando para recibir? Si él no tenía ese corazón, ¿qué corazón había en Abraham en ese momento? Él sabía que todo lo que tenía, Dios se lo daba. Todo lo que él había tenido, él tenía como 1000 personas a su cargo. ¿Quién puede alimentar diariamente a unas 1000 personas? Aproximadamente. Cuando fueron en la guerra a rescatar, cuando salió Abraham con 318 siervos suyos listos para la guerra, solamente con 318 varones que estaban listos para la guerra, entre 20 y 60 años que vivían en su casa. Si habían 318 varones listos para la guerra, ¿cuántos habrían de menos de 20 años? ¿Cuántos eran adolescentes? ¿Cuántos eran niños? ¿Cuántos habían mayores de 60 años? Y ahora, ¿cuántas eran sus esposas? Y cada esposa pues tenía sus hijos, tenía sus propios hijos. ¿Cuántos eran? Haciendo un cálculo cortito, rápido, como 1000. Cortito, como 1000. Pero estaban en la casa de Abraham. Nosotros hacemos campamentos mundiales y tenemos que tener desayuno para 1500, 2000 personas. Y cuando miramos la cantidad de personas que tienen que estar atrás en la cocina, trabajando, para que haya desayuno. Después de que hay desayuno, hay muchas actividades durante 3, 4 horas. Y después que viene la hora del almuerzo. Y a la hora del almuerzo, a esas 1500, 2000 personas, hay que darles comida. Cuando una persona ha estado atrás, mirando todo el trabajo que hay para que esas 1500, 2000 personas tengan desayuno, tengan almuerzo y tengan cena, y eso es por día. Y el campamento mundial se hace varios días. Cuando uno está detrás de todo eso, uno se da cuenta, realmente es necesario que Dios nos dé, ¿sí? Como una persona, sabiendo como en el caso de Abraham, que todo lo que recibe es porque Dios se lo da. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, cuando una persona paga arriendo. Cuando ustedes, bueno, aquí entre quienes están, hay personas que pagan arriendo y hay personas que no pagan arriendo. ¿Quién paga arriendo? La persona que no tiene casa propia. Está viviendo como inquilino, en arrendamiento. Cada que una persona paga arriendo, ¿qué está haciendo memoria? Esa casa no es mía. ¿A quién le está reconociendo el dinero que da del arriendo? Al dueño. Las personas que tienen casa propia no tienen que pagar arriendo, que tienen casa propia. ¿Qué ventaja tiene los que tienen casa propia sobre los que tienen arriendo? Que los que tienen casa propia pues no pagan arriendo. Esa es la ventaja. Pero ahora, ¿habrá alguna ventaja que tienen los que pagan arriendo
¿Qué ventaja tienen los que pagan arriendo? El que paga arriendo no tiene que preocuparse por la casa. Si digamos sucede un terremoto y al suceder un terremoto, un temblor, la tubería ¡pum!, se zafó y entonces empezó a filtrarse por el techo, por el piso. Por el piso las paredes empezaron a humedecerse y se sabe que fue porque la tubería se rompió, porque varias casas debido al terremoto les pasó algo similar. El que está en arrendamiento tiene que pagar, tiene que arreglar ese desperfecto de la tubería. No. ¿Quién tiene que pagar entonces eso? Cuando se hace el cálculo, ¿cuánto vale eso? No vale $5,000 la reparación de esa parte porque toca levantar el suelo. ¿Qué? Sí, toca romper las baldosas. ¿Romper qué? Las baldosas. Entonces toca levantar el suelo, toca cambiar la tubería completa y ahora hay una tubería que es mejor. ¿Cuánto sale costando la tubería? No, eso no me hable más de precios. Entre más sube la cotización, más. ¿Quién tiene que pagar esos $5,000? El dueño, porque él es el inquilino. ¿Qué hace? Él paga, sí, mensualmente paga, no sé, $100, pongámosle. Bueno, 200, $300 de arriendo. 400, $300 de arriendo. El arrendatario paga eso mensualmente. Pero cuando sucede este desperfecto, ¿quién tiene que sacar los $5,000 para reparar? El inquilino llama y le dice al dueño, y no le dice al dueño así como asustado, ay, qué pena, me da pena, ¿será que usted me puede hacer un favor? No está pidiendo un favor. Llama con autoridad porque él está pagando su arriendo. Llama y como dice, le dice al dueño, tenemos un problema y tiene que ser solucionado urgentemente. Si quiere yo le cotizo quién arregla eso, pero eso tiene que arreglarse ya. Si el dueño no arreglara, pues como está en arriendo, pues él se va para otra casa. ¿Y quién va a coger esa casa así con ese desperfecto? Entonces el dueño tiene que arreglar. Igual pasa con nuestras vidas. Nuestras vidas están en nuestras manos. Nosotros somos dueños de nuestra vida o nosotros tenemos dueño. Hago esa pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí tienen dueño? ¿Quiénes de los que están aquí tienen dueño? ¿Y quiénes son dueños de su propia vida? ¿Hay alguien aquí que tenga dueño? ¿O todos son dueños? Yo tengo dueño, yo. Sí, sí, hay varios hermanos. Exacto. Tenemos dueño. Si algo sucede a nuestra vida, ¿quién tiene que hacerse responsable? El dueño. ¿Quién es nuestro dueño? Dios. Él es nuestro dueño. Nuestro dueño, si tenemos algún problema, ¿a quién acudimos? A Él. Vamos a leer ya para terminar un versículo de algo que nuestro dueño, después de que nos salvó, nos rescató, dejó encomendado. Vamos a leer Lucas capítulo 10, el versículo 35. Miremos qué dice el versículo 35. El versículo 35 es después de que una persona recibe la salvación. ¿Qué viene después de que recibe la salvación? Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Así dice, ¿no? Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede hablar así? El dueño. ¿Quién puede decir? Cuídamele. Y tras del hecho está diciendo, ya pagó. Pero sin embargo dice, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Esto qué muestra este versículo? La persona que ha sido salvada, esa persona ha sido comprada. ¿Y con qué precio fue comprado? Con precio de sangre. Tenemos dueño. Pero ¿qué es a quién le está diciendo? Cuídamele. ¿A quién le dice? Cuídamele. A la iglesia. Dios nos salva, nos da la salvación. Una vez que nos salvó, ¿dónde nos lleva? A la iglesia. Cuando una persona no se conecta con la iglesia, recibe la salvación, pero no se conecta con la iglesia, ya ustedes se pueden dar cuenta qué pasó. Hubo alguien en especial que habiendo escuchado la palabra, por más que le insistimos, conéctese con la iglesia, puso una excusa, puso la otra, aplicó la técnica absalónica, empezó a comunicarse con varias personas. Yo no estoy de acuerdo, no, para que varias personas como tuvieran el mismo corazón. No creo que sea necesario conectarnos con la iglesia. ¿Para qué? Aquí estamos bien. Además existe la virtualidad, no es necesario que nos conectemos. Eso que hizo fue una gran corrupción. ¿Y Dios qué tuvo que hacer? A persona que estaba haciendo eso, Dios tuvo que cortarla, los tuvo que sacar. Era una persona que quería hacer, la técnica absalónica era hacer estragos en la iglesia.
Dios va a permitir que suceda. Dios permite persecución. Hasta cierto punto la persecución es buena, porque así más se va a anunciar el Evangelio. Más personas que no conocían van a conocer el Evangelio. La persecución es buena. Por eso en este mundo vamos a tener aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando leímos el versículo Lucas 11, versículo 42, habló la justicia y el amor. Nombró tres cosas. Habló del diezmo. Ellos diezmaban, pero ¿cómo estaban diezmando desde la ley? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Le habló del Evangelio, la justicia, que nos encarguemos del reino de Dios y su justicia, es lo que dice ese versículo de Lucas 11, que dice, han olvidado qué cosa, la justicia de Dios, el amor de Dios, el Evangelio. Entonces han descuidado lo más importante. Pero ¿qué están haciendo ellos? Están diezmando. Ahora, de estas dos cosas, ¿qué le dijo Jesús en la última parte? Les dijo, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Eso que ellos dejaron. Ellos dejaron a un lado el Evangelio. No predicaban el Evangelio, no hablaban el corazón de Dios. Sí estaban con la ley y tenían el diezmo como si fuera parte de la ley, pero el diezmo no es parte de la ley. Pero ellos lo tenían como si fuera parte de la ley. ¿Qué les dijo Jesús? Nuestro Señor Jesucristo les dijo, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? El Evangelio. Ellos estaban concentrados en hacer y hacer cosas. Ellos diezmaban como si fuera un punto de la ley. Diezmaban de esa manera. ¿Qué les dijo? Esto era necesario hacer, el Evangelio. Pero ¿sí saben qué dice ese versículo? Al final, esto era necesario hacer sin dejar aquello. Así dice. No sé si habían considerado ese versículo. Jesús está diciendo el diezmo cómo lo está nombrando desde el punto de vista de cómo lo veía Abraham por agradecimiento. Esto era necesario hacer, el Evangelio, sin dejar aquello. Cuando nosotros diezmamos, lo hacemos sabiendo que Dios nos da todas las cosas. Testimonio he dado varias veces de cómo yo he estado sin un peso. Y no he tenido, ese día no he tenido para comer, no he tenido. Pero no me he preocupado, ni estoy angustiado, ni, ay, ahora no me ha salido trabajo. No importa, no importa, no importa. Porque ese día sé, voy a comer. O sea, tengo la certeza, no sé cómo, pero voy a... ¿Y cómo? Dios me da. Tengo que limosnear, mendigar, pedir, o tengo que, no sé, hacer un préstamo. No, Dios me da, Dios me da. Todo Dios lo ha suplido. He contado en varios en vivo varios testimonios de cómo Dios me da. Dice la palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue. No necesitamos mendigar. Por eso cuando me saludan y me dicen, hola, ¿cómo está? ¿Cómo les contesto? Como no teniendo nada. Y literal, me saco los bolsillos o les muestro mi billetera como no teniendo nada. ¿Y sabe qué me contestan? Los que son justos. Si alguien es justo, ¿sabe cómo me contesta? Más poseyéndolo todo. Cuando alguien no es justo, ay, tan fea esa frase, ¿cómo dice usted que no teniendo nada? Le digo, yo no dije no teniendo, estoy diciendo como no teniendo. O sea, ¿cómo me ve? ¿Me ve? Ay, se ve como si no tuviera nada. Sí, así me veo, ¿no? Pero ¿qué dice la Biblia? Lo poseo todo porque tengo dueño, mi Padre. Solamente tengo que mirar a mi Padre. Y mi Padre, como dice claramente, si yo me encargo del reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido. Y no es mentira. Dios dice, Dios cumple. Dios ha dicho, Dios ejecutará. Así es. Siempre la palabra de Dios se cumple. Espero que puedan vivir como dice la palabra que debe vivir el justo. El justo, ¿cómo debe vivir? ¿Cómo dice la Biblia? Mas el justo por fe vivirá. Espero que puedan recibir ese corazón y vivir como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque nos permites meditar sobre tu palabra, meditar sobre tu corazón. Hoy se tocó el tema, un tema muy delicado, un tema que muchas personas no quieren hablar de ese tema, no quieren ni mencionar, porque pareciera que fuera un tema como tabú. Pero la mayoría de los hermanos que se encuentran en este momento ya son hermanos. La mayoría de quienes asistieron el día de hoy son hermanos, son salvos. Y este es un tema que no se había hablado, pero me preguntaron por el interno y ya era hora. No sabía cuándo era el momento de hablar sobre este tema, pero ya pudimos hablarlo. Permite que los hermanos puedan vivir con fe en sus corazones, no como el mundo, viviendo bajo la ley, pensando que algo tenemos que hacer. No. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Anunciar el Evangelio, sin dejar aquello.
Es decir, tú has puesto todo lo que tú nos das. Cuando nosotros pagamos arriendo, reconocemos, esa casa no es mía. Eso mensualmente hacemos, reconocemos, esa casa no es mía. Pero igualmente, tú de todo lo que nos das, tú lo único que esperas es que nosotros reconozcamos, esto tú me lo has dado, igual que Abraham. Gracias, Padre, por esta sabiduría que nos has dado y por permitir que los hermanos hayan asistido el día de hoy para escuchar este tema que era necesario hablar en la iglesia. Permite que los hermanos que aún no se han conectado con la iglesia rápidamente se conecten. Quienes no se conectan inevitablemente no están recibiendo el cuidado. Es muy importante recibir el cuidado. Gracias, Padre, porque en 2 ciudades donde hay hermanos, este año se abrió sede de la iglesia. Porque los hermanos que recibieron la salvación necesitan ser cuidados. Por algo tú cuando nos salvas pones al mesonero para que nos cuide. ¿Qué le dijiste al mesonero en la iglesia, en el mesón? ¿Qué dijiste? Cuídamele. Padre, gracias por ese secreto que está escondido en la Biblia y por permitir que nosotros así lo podamos recibir en el corazón. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.